Era el 9 de abril de 1948. El reloj marcaba la 1 de la tarde y los bogotanos se disponían a salir a almorzar. Entre ellos se encontraba Jorge Eliezer Gaitán, quien acompañado de Plino Mendoza, Pedro Ilicio Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla se dirigían rumbo al Hotel Continental, donde realizarían un pequeño banquete en honor al triunfo de Jorge Eliezer Gaitán y su actuación como defensa del entonces teniente Jesús Cortés, quien en defensa personal había asesinado al periodista y director del periódico de Manizales, Eduro Galaza Osa. Lo que no esperaba era que las mismas estaciones de radio que horas antes anunciaban su triunfo, en esta ocasión el tribunal serían las mismas como la radio después iniciarían al pueblo en caos y dará su punto de vista sobre las influencias, la importancia de la radio y el manejo que se le deba dar a esta al ser un medio de comunicación donde las palabras pueden ser un arma de doble filo. Le han comentado durante toda su vida cómo fueron las revueltas de aquel 9 de abril de 1948. ¿Le han comentado algo acerca del papel importante y revolucionario que jugó la radio ese día? Es decir, ¿le han transmitido anécdotas relacionadas con este suceso? Yo soy historiador, tuve la fortuna de estar nada menos que con Raúl Alameda. Raúl Alameda fue el que se tomó la radiodifusora nacional de Colombia. Solamente existían 2 emisoras, la radiodifusora y la Voz de la Victoria. La radiodifusora transmitía normalmente programación cultural. Raúl Alameda, la señora madre de él, trabajaba en la radiodifusora y tenía las llaves del lugar donde se transmitía. Entonces Raúl me cuenta que como tenía una edad de unos 20 años, cogió las llaves, se las llevó, se acordó de la emisora, se fue a la radiodifusora nacional que quedaba en esa época, calle 24 con avenida Caracas, cerca del cementerio central. Actualmente es un parqueadero, y abrió la puerta de la emisora, entró y empezó a mover los botones hasta que logró prender el equipo y empezó a transmitir: policía liberal, han matado a nuestro líder, tenemos que defenderlo, tenemos que buscar cómo salir a tomar las armas, la policía y el ejército liberal se han tomado el poder, oigan los disparos, y que ponían el micrófono, se escuchaban los disparos. Esto lo pueden ver ustedes en el programa de History, el Bogotazo. Él hace un comentario de esa parte, sino que yo tuve la oportunidad de escucharlo más a fondo. Esa fue la situación que se presentó porque empezaron a dar noticias falsas. En la Plaza Bolívar estaba el cuerpo de Laureano Gómez y de Ospina Pérez, que era el presidente en ese momento, era Ospina Pérez y Laureano Gómez, que colgaban de una horca. ¿Esto qué hace? Que como la gente estaba encerrada, el único medio de comunicación que existía en ese momento era la prensa y la radio. La gente empezó también, los conservadores, a pensar que era verdad, y por eso la revuelta se incendia más hacia tipo sería a 3, 4 de la tarde cuando empezaron a incendiar y a quemar. Gracias a la oportuna participación del ejército, que sacaron los 3 Stuart, uno de esos está aquí en la escuela, ahorita le digo a mi coronel que lo lleve para que lo grabe, sacaron los 3 Stuart, la gente se calmó. El señor teniente que comandaba esos 3 tanques, el señor teniente era un pastuso, Erazo, de apellido Erazo, al tratar de abrir la escotilla del tanque para que la gente se retirara, él quería decirles que se fueran para sus casas y evitaran la revuelta, que le dieron un disparo. Es el único oficial en ese momento que muere por parte de la población bogotana. Los siguientes años de su vida fueron influenciados bajo las consecuencias del Bogotazo. Pero a pesar de saber que en gran parte de los disturbios fueron generados e incentivados por la radio, ¿considera usted que la radio perdió credibilidad y se vio afectada socialmente después de los incidentes patrocinados por esta el 9 de abril de 1948?
y sería afectada socialmente después de los incidentes patrocinados por el 9 de abril de 1948. No, fue un momento en el cual la gente todavía ni siquiera en pañales existía la carrera de comunicación social y periodismo, no se había creado. Habían locutores empíricos y gente empírica. La gente, pues, lo que tenía la radio era como para escuchar música y para escuchar las noticias, pero no realmente era que la gente se basara en la radio como fuente de comunicación, se basaba más en los periódicos. El Tiempo y El Espectador, que eran periódicos liberales, era lo que la gente versada, la gente culta leía y discutían en los cafetines en Bogotá. Y los conservadores, con su periódico El Siglo y la República, también discutían. Los periodistas estaban acorde al partido que fuera el periódico. Entonces hablaban mal del otro partido, no era viceversa, pero la gente más se basaba en la prensa que en la radio. Porque pues realmente la radio no vemos ese apasionamiento. La radio era apenas esas dos emisoras que les digo a ustedes, eran las que existían en ese momento en Bogotá. O sea, eran emisoras más para escuchar música que para otro sistema diferente. Es lo que llamamos así. Ya los medios de comunicación se empiezan a modernizar tardíamente.